nombre es Andrea Disparte, soy la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de la primera circunscripción judicial. Me toca hoy también hacer la presentación de nuestro gran invitado, el doctor Julio César Rivera. Le damos la bienvenida al doctor Rivera, le agradecemos su presencia, su tiempo y su generosidad dar esta charla de un tema tan importante como es el de contratos en el tiempo de esta pandemia, porque seguramente va a ser un tema muy discutido, debatido y de muchos litigios una vez que esto tenga un desenlace y podamos salir a la calle. Seguramente que va a ser así. El doctor Julio César Rivera es abogado en el ejercicio de profesión, es matriculado en nuestro colegio de abogados, para nosotros es un honor que sea así, es doctor en Derecho, ex juez comercial de la primera instancia y de la Cámara Nacional de Apelaciones en Comercial, árbitro comercial de las más prestigiosas entidades nacionales e internacionales, profesor de Derecho Privado de grado y posgrado, autor de muchas publicaciones que todos conocemos y que han sido señaladas, señeras, en el Derecho Privado argentino e internacional. Coautor del proyecto 1999 de modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, el anteproyecto de reforma del actual Código Civil y Comercial argentino, miembro de distintas academias de derecho argentinas e internacionales, expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, y bueno, y yo corto acá su currículum, pero realmente el currículum del doctor Rivera es mucho más amplio que esto. Creo importante la presencia del doctor Rivera, lo vuelvo a agradecer también y les doy la bienvenida a todos los participantes. Espero que sea fructífera nuestra participación también y aprovechemos esta charla para que el doctor nos pueda sacar muchas dudas y enseñar muchos elementos que podamos tener en cuenta para las próximas consultas que seguro se van a generar. Yo les voy a pedir que por favor todos silenciemos nuestros micrófonos y apaguemos nuestras cámaras. Ahí solamente vemos al doctor Rivera con su presentación y no hay interferencias en exposición. Muchas gracias y le doy el pase al doctor Rivera. Buenas tardes a todos. Mi reconocimiento al Colegio de Abogados de Mendoza por esta invitación que me permite estar en contacto con abogados de prácticamente todo el país. El tema que hoy tratamos es obviamente un tema de gran actualidad. Hablaba hoy con un cliente que tiene aproximadamente unos 60 locales alquilados en todo el país y me decía que simple, lisa y llanamente debe pagar todos los alquileres debido a esta situación, ya que los locales de él están cerrados, es un comercio vende, digamos, minorista, o es un fabricante, pero que tiene bocas de expendio minoristas, y él me decía, lisa y llanamente, todos los contratos están absolutamente desquiciados. Y lo único que le preocupaba era ver cómo, digamos, amparse en los beneficios de algunas de las nuevas regulaciones que va dictando el Poder Ejecutivo por vía de decreto de urgencia, que le permiten suspender el pago de los aportes, recibir algún subsidio por el pago de los salarios, etcétera, etcétera. Con lo cual, claramente, digamos, estamos hoy en día visionando nada más que la punta del iceberg de lo que va a ser diríamos, una catarata de conflictos en materia contractual y, por supuesto, en muchas otras materias que están distorsionadas por circunstancias absolutamente atípicas. Lo curioso es que esta, les quiero decir, la vamos a repartir básicamente en tres partes. La primera parte vamos a hacer un paneo por el Código Civil y Comercial en la regulación de las instituciones que pueden ser aplicables a esta crisis actual. Es el caso fortuito, la teoría de imprevisión, la frustración del fin y algunos otros remedios que prevé el Código Civil y Comercial. Después vamos a ver algunas soluciones particulares del código,
y vamos a tratar de encuadrar las situaciones de la realidad actual dentro de esas previsiones o fuera de ellas, particularmente relacionadas con el contrato de erogación de cosas, el contrato de obra, etcétera, que son los que están más afectados por la situación actual. Y la tercera parte vamos a dar algunas, con todo esto, por supuesto, algunos consejos a los colegas y a las empresas que pueden estar afectadas por esta situación, respecto de cómo comportarse para enfrentar los conflictos que ya están vigentes o los que van a sobrevenir como consecuencia de la crisis. Y para empezar y recordar una vez más la sabiduría de Sarfield, digamos que esto de la peste no es una cosa nueva, obviamente, es nueva para nosotros, porque no imaginábamos probablemente, salvo viendo una película de terror, que esto pudiera suceder, es decir, que estemos todos encerrados en casa y no podamos salir y no podamos seguir nuestras actividades diarias y nuestras actividades empresariales, comerciales, industriales, etc. Bueno, Sarfield ya preveía en la nota del artículo 1522 que pudiera existir una hipótesis en la cual la peste impidiese al locatario ocupar la cosa, y lo trataba como una hipótesis de caso fortuito. Y en realidad en la doctrina, tanto Marcadet, que está citado por Vélez allí, como muchos años después Larens en Alemania, van a tratar la peste como una hipótesis semejante a la de guerra. De modo pues que la jurisprudencia y la doctrina que se elaboraron, particularmente en el siglo XX, alrededor de los conflictos contractuales causados por las dos guerras mundiales, no puede servir de ilustración o por lo menos de guía para resolver algunos de los conflictos que se plantean en la etapa actual. Empezando entonces por la revisión de las instituciones que pueden ser aplicables, que los abogados, obviamente las partes, van a poder invocar frente a la situación actual. La primera que se presenta, obviamente, es la del caso fortuito. Y ahí, digamos, los conceptos son muy conocidos por todos ustedes, vamos a hacer un repaso, por lo tanto, extremadamente rápido. Recuerden que el caso fortuito se configura cuando el hecho no ha podido ser previsto o previsto puede ser evitado, que en nuestro sistema la fuerza mayor y el caso fortuito están absolutamente equiparados, según pone el artículo 1730 del Código Civil y Comercial. Las condiciones de aplicación del caso fortuito como causa de distinción de las obligaciones, que es en definitiva el efecto del caso fortuito de la fuerza mayor, es que el hecho debe ser objetivamente imprevisible o inevitable, debe ser ajeno a las partes, obviamente, no ha de haber estado en mora el deudor al tiempo en que se produce el evento fortuito, y debe ser sobreviniente, posterior en el tiempo a la redacción jurídica que se ve afectada por el evento imprevisible o inevitable. Y el efecto, que esto es lo importante, es que debe causar la imposibilidad de cumplir la prestación objeto del contrato. O sea, era un obstáculo insuperable para el cumplimiento de la prestación prometida. Esto lo dispone el artículo 955 del Código Civil, que está justamente tratando una de las hipótesis de imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento causada por el caso fortuito libera al deudor de la obligación. Es obvio, como decíamos, que la pandemia en sí, como las medidas adoptadas por el gobierno, es decir, básicamente el hecho del príncipe, pueden ser considerados como hechos imprevisibles, es decir, no pueden ser considerados, son hechos imprevisibles, inevitables y ajenos a las partes. Obviamente, nadie podía prever cuando celebró un contrato de locación, contrató un salón de fiestas para una boda o para cualquier acto público, etcétera, pudiera prever que pudiéramos estar en una situación como la actual. Con lo cual, si esa relación jurídica es anterior a la pandemia y por lo tanto a las medidas gubernamentales, solo cabe analizar si produce la imposibilidad de cumplir. Es decir, que ustedes van a tener que analizar para ver si la relación jurídica que el cliente le somete, o eventualmente los jueces el día de mañana, tengan que resolver si realmente la obligación se extinguió, es si la pandemia o las medidas gubernamentales dictadas en razón de la pandemia causan la imposibilidad de cumplir. ¿Y cuándo existe imposibilidad de cumplir? Bueno,
La doctrina argentina ha señalado desde hace muchísimos años, siendo en esto la doctrina internacional, que puede haber tres tipos de imposibilidad: la material, la legal y la personal. La material está producida o causada por la desaparición física del objeto de la obligación de dar cosa cierta. Con lo cual, y esto es muy importante, no funciona cuando la obligación es de género. De modo pues que no hay caso fortuito cuando no puedo invocar el caso fortuito para liberarme de la obligación de pagar una suma de dinero. De modo pues que si el contrato está obviamente distorsionado por las medidas gubernamentales, pero mi obligación es la de pagar una suma de dinero, lo que tengo que eventualmente invocar será la teoría de la imprevisión o eventualmente la frustración del contrato, etcétera, pero no voy a poder invocar el caso porque no existe una hipótesis de imposibilidad absoluta de cumplimiento. La imposibilidad legal es aquella hipótesis en la cual el objeto de la prestación del deudor deviene ilícito o es excluido por el gobierno o por una medida del príncipe del comercio. Esto fue muy común en la jurisprudencia alemana durante la guerra. Lares da varios ejemplos de este supuesto. Por ejemplo, un contrato de suministro de combustible que vino de objeto imposible, de objeto imposible de ser cumplido, porque el Estado monopolizó la distribución de los combustibles. Entonces, en ese caso, obviamente, ya el objeto del contrato quedaba fuera del comercio por una disposición legal. De modo pues que este tipo de, en algunos otros casos, bueno, la imposibilidad es legal y material, como podía ser, por ejemplo, el contrato de alquiler de una pared para un cartel luminoso, y bueno, durante la guerra vino la obligación de oscurecimiento, entonces ahí había también la imposibilidad de cumplir. Y la tercera es la imposibilidad personal, es decir, este es un caso que se manifiesta, por ejemplo, en el contrato de trabajo, que se extingue por la muerte del empleado, y los contratos en general individuo personal que se extinguen por la muerte obligado a la prestación personal. Por ejemplo, el contrato de arbitraje, si el árbitro se muere durante el desarrollo del arbitraje, el contrato de arbitraje obviamente se extingue. Alguna hipótesis particular que hay que tratar, por ejemplo, que resulta de las distintas disposiciones del código, por ejemplo, que si el cumplir es meramente temporaria, la obligación queda extinguida si el plazo de cumplimiento es esencial, o cuando la duración de la imposibilidad transitoria frustra el interés del acreedor de un modo irreversible. Por ejemplo, yo daba un ejemplo hace poco, supónganse ustedes que había un contrato para entregar artículos para el Carnaval de Venecia, que se suspendió como consecuencia justamente de la pandemia en Italia. Entonces, en ese caso, lo mismo podemos dar como ejemplo la fiesta de Semana Santa en Luján, que es donde yo estoy en este momento, que normalmente recibe miles y miles de personas que vienen a visitar la basílica, y por lo tanto hay infinidad de comercios que se dedican a la venta de artículos religiosos o que evocan la Semana Santa. Obviamente, al haberse suspendido esas festividades, la entrega de los bienes que estaban previstas a lo mejor para esa época han devenido, diríamos, inútiles, es decir, estaban sujetos a un plazo esencial y por lo tanto la obligación se ha extinguido. Es decir, aunque yo tenga los productos y pudiera entregarlos eventualmente después de la fiesta, pero ya no tendría sentido, con lo cual la obligación se extingue. Y la regla general en materia de prueba, como ustedes saben, y esto es casi obvio, es que la parte que invoca la fuerza mayor debe acreditar de forma clara y concreta
de qué manera la pandemia o las medidas adoptadas por el gobierno constituyen una hipótesis de caso fortuito que le impida cumplir con la prestación. Pero reitero, las hipótesis de caso fortuito van a ser probablemente las menores, pero más allá de que hay alguna hipótesis concreta dentro del código que puede calificar como un caso fortuito que afecta a un contexto particular, que es la alocación de cosas, pero lo que va a suceder, o que está sucediendo en muchísimas hipótesis, es que la prestación de alguna de las partes se puede tornar excesivamente onerosa como consecuencia de estos acontecimientos imprevisibles ajenos a las partes y sobrevinientes. De modo pues que ahí corresponderá invocar ya no el caso fortuito, como decíamos, sino la imprevisión prevista en el artículo 1091, cuyo texto acabamos de poner en pantalla y que obviamente todos ustedes conocen. De modo pues que digamos, las condiciones de aplicación de la imprevisión son que se trate de un contrato putativo de ejecución diferida o permanente, más allá de que hay alguna hipótesis en la cual el contrato aleatorio también puede estar afectado por el caso fortuito, por la excesiva onerosidad sobreviniente, siempre que sea ajena a la ley propia del contrato. Que la prestación de una de las partes se torne excesivamente onerosa, que se cause esta onerosidad por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración, y que esa alteración una todos los caracteres del caso fortuito. Esto es imprevisible, extraña a las partes y sobreviniente. En definitiva, son las mismas condiciones de aplicación del caso fortuito, con la diferencia que en vez de producirse la imposibilidad absoluta de cumplimiento por la desaparición del autor, lo que produce es la excesiva onerosidad de la prestación a cargo de las partes. Un aspecto que ha sido citado por la doctrina con relación al artículo 1091 es que el acápite es imprevisión. Pero en el texto legal del artículo 1091, si ustedes lo leen detenidamente, van a ver que no exige que el acontecimiento sea imprevisible. Sin embargo, lo que dice la doctrina y ha señalado la jurisprudencia, en muchos casos, algunos ya de hace muchos años, es decir, resueltos durante la vigencia del Código Civil reformado por la Ley 17.711, es que el acontecimiento debe ser imprevisto, y no tanto como imprevisible, porque en abstracto, ha dicho la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, en una sentencia muy interesante del año 1977, es que en abstracto todo es visible. Lo que sucede es que debe ser imprevisto en el caso concreto de la relación jurídica entre las partes. O sea, nosotros podemos considerar que, bueno, que hubiera una pandemia que provocara un desastre como el actual, bueno, que previsible lo revelan la multitud de películas que se han filmado en Hollywood y en otros lugares, Virus y y la otra, que reflejan acontecimientos que son bastante parecidos a los actualmente existentes. Hoy leía justamente en uno de los diarios de Los Aires que hay una película que hizo Richard Bilmark allá por 1950 en la que debuta Jack Palance, estos son artistas de mi época, no de los jóvenes abogados actuales, que plantea justamente una hipótesis bastante parecida a la que se está viviendo hoy como consecuencia de la pandemia. Con lo cual, en abstracto, que hubiera una pandemia que obligara al gobierno a dictar medidas de aislamiento social obligatorio, etc., es previsible. Pero en los hechos concretos, no hay ninguna duda de que este acontecimiento en el cual estamos viviendo es imprevisto. Inclusive, bueno, como ustedes saben, inclusive han habido en la jurisprudencia argentina muchas hipótesis en las cuales los jueces dijeron que, bueno, el acontecimiento era previsible, pero de todos modos, como era imprevisto en el caso, admitía la aplicación del viejo artículo 1198 del Código Civil reformado en el 68. Siempre damos más o menos un ejemplo muy claro, fue el abandono de la tablita cambiaria, que había inventado el ministro de Economía Martínez de Hoz, y que
fue abandonada cuando cambió el ministerio y el ministro Sigot, después de decir el que apuesta al dólar pierde, al otro día derogó la tablita cambiaria, con lo cual los contratos que habían sido tomados en moneda extranjera por muchísimas personas individuales, con los bancos que les habían dado préstamos hipotecarios o préstamos personales, se vieron distorsionados absolutamente por una disparada de la cotización de la moneda extranjera muy significativa. Y la jurisprudencia, recuerdo inclusive alguna nota del profesor Bustamante Alsina, comentando las sentencias de la Cámara Civil de la Capital Federal, dijeron, mire, que la tabla cambiaria no iba a ser eterna, era una cosa absolutamente previsible, pero en realidad había una promesa del gobierno de mantenerla y por lo tanto su abandono abrupto por parte del gobierno constituye un hecho imprevisible que autoriza a, diríamos, a revisar el contenido de los contratos o de las obligaciones pendientes. Y otro caso que también es muy común, más que en la realidad en la doctrina, es la hipótesis de la muerte de la novia, la que ha comprado el ajuar, que tiene contratado el salón de fiestas para la celebración de la boda, y uno de los contrayentes fallece. Nada es más previsible que la muerte. Sin embargo, obviamente, si se trata de contrayentes jóvenes, la posibilidad de que uno de ellos muera es un hecho imprevisto en el caso que autoriza eventualmente a pedir, digamos, la revisión del contrato, si hubiera tornado excesivamente oneroso, o en algunos casos, obviamente, la extinción del contrato por caso fortuito. De modo pues que lo que se debe juzgar cuando se trata de aplicar la teoría de la imprevisión, reconocida en nuestro Código Civil y Comercial, es no tanto que el acontecimiento sea imprevisible, sino que sea imprevisto en el caso concreto, y la revisión tiene por objeto que el contrato conserve su conmutatividad. Yo siempre repito, y está puesto ahí en la pantalla, una frase de Lawrence que a mi juicio resume toda su doctrina que ha tenido tanto prestigio y tanta difusión en la Argentina. Y esto es que el contrato debe ser siempre una regulación dotada de sentido para ambas partes. De modo pues que si el contrato se ha distorsionado, de modo tal que ya no es el contrato que las partes han querido celebrar y ejecutar, es cuando la parte afectada está legitimada para demandar la revisión o la extinción del contrato, y eventualmente los jueces para revisar el contenido de esos contratos. ¿Cómo se juzga la imprevisibilidad? Bueno, la imprevisibilidad se juzga normalmente conforme a un paquete de informaciones disponibles al momento de contratar y según la capacidad de previsión que tienen las partes en concreto. De modo pues que en este caso, digamos, es un tema que no tiene relevancia, sí lo puede tener a lo mejor en las crisis económicas causadas por la inflación o por el eventual default de la República Argentina en el cumplimiento de sus obligaciones con el extranjero, el cierre de las exportaciones, cosas por el estilo. Bueno, en ese caso sí hay que juzgar si las partes pudieron o no prever razonablemente el efecto de esas medidas. En este sentido, la situación actual de la pandemia y de las medidas gubernamentales adoptadas, digamos, por el gobierno, son claramente previsibles para los contratos celebrados antes de la pandemia. Ahora, lo cierto es que el otro día tuvimos una larguísima reunión de todos los abogados de nuestra oficina, de distintas áreas, analizando, por ejemplo, cómo seguir negociaciones de contratos que están en curso. Porque ahora ya tenemos la pandemia, las medidas gubernamentales, etc. Lo que no sabemos es cuánto tiempo van a durar las medidas gubernamentales, cuán extensas van a ser las medidas gubernamentales, qué actividades se van a reanudar, cuáles no, qué efectos van a tener las decisiones, si va a haber paquetes de ayuda para determinadas industrias o para determinadas actividades, etc. Con lo cual, sí, efectivamente, el juzgamiento de la previsibilidad o imprevisibilidad de las decisiones que se adopten a partir de ahora, sí va a ser extremadamente compleja. La conclusión que sacamos o a la cual llegamos
es que, bueno, hoy en día, quienes estén celebrando contratos, pues por ejemplo hay contratos de compra de paquetes accionarios que estaban en curso, se habían hecho los due diligence, a lo mejor se había firmado el contrato, pero estaban en el periodo entre la firma del contrato y lo que llamamos closing, es decir, el cumplimiento efectivo de las prestaciones, etcétera. Bueno, ¿cómo siguen esos contratos? Hay que tener en cuenta justamente que una suerte de traslación de los riesgos hacia el que, eventualmente obliga en las circunstancias actuales. Es decir, es muy distinto cómo vamos a juzgar la previsibilidad de los efectos de la pandemia y las decisiones gubernamentales cuando se trata de un contrato que se celebró y debe ejecutarse, se celebró antes de la pandemia y debe ejecutarse durante ella, que un contrato que se termina de celebrar durante la pandemia, es decir, cuando esta ya está declarada. Ahí el paquete de información que tiene las partes es muchísimo más amplio, ya saben que existe una pandemia, ya saben que hay disposiciones gubernamentales que afectan distintas áreas de la actividad de las personas y de las empresas, y por lo tanto, quienes lo celebran hoy en día lo hacen, en un marco, un riesgo muy significativo, que es la posibilidad de que el día de mañana un tribunal le diga, señor, usted celebró el contrato durante la pandemia y como consecuencia de ello ha asumido algunos riesgos que deberá soportar. Bueno, ¿cómo se hace la excesiva onerosidad? Porque si uno de los requisitos es que el acontecimiento sea imprevisible, el otro es que el efecto de las medidas o de las situaciones imprevisibles sea que la prestación de alguna de las partes se torne excesivamente onerosa. Lo que dice la doctrina prácticamente unánime en la República Argentina y en el resto de los países que tienen regulada la imprevisión es que no se requiere que el efecto sea la ruina de una de las partes ni su empobrecimiento en consideración de todo su patrimonio, sino un grave menoscabo en el acto jurídico que la ligue con la otra parte. O sea, yo puedo ser una empresa solvente y que tengo beneficios importantes que distribuyo entre mis accionistas, pero tengo celebrado un contrato con otra parte que también puede ser a lo mejor una empresa importante y también solvente, etc. Y se produce un acontecimiento extraordinario e imprevisible, que hace que para una de las dos partes el contrato se torne ruinoso. No importa que la empresa pueda seguir siendo próspera y pueda seguir teniendo beneficios. De lo que se trata es que ese contrato en particular está afectado por un acontecimiento imprevisible que hace que ese contrato en particular se torne excesivamente oneroso. Y vean ustedes, esto es muy evidente hoy en día con motivo de los contratos celebrados en el mundo del hoy, lo que llama el oil and gas, es decir, de los contratos de suministro de petróleo, de gas, de extracción, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque se asiste a una caída de los precios del petróleo que es absolutamente inédita. No sé si ustedes, seguramente todos ustedes han tenido oportunidad de leer o de escuchar hoy que el precio del petróleo es negativo. ¿Por qué? Porque se ha superado la capacidad de estoquear el petróleo que se está produciendo. Es muy difícil reducir significativamente los volúmenes de extracción, eso es extraordinariamente caro, y es muy caro sobre todo porque volver a poner en marcha los pozos petrolíferos o gaseros para que produzcan es extremadamente oneroso. Entonces, bueno, se ha producido que hoy el petróleo está por debajo de los $20 y el otro está, como decíamos, precios negativos, es decir, se paga para que el comprador almacene el petróleo, y entonces, bueno, esto produce que los contratos, ciertos contratos relacionados con el industria del petróleo, queden totalmente, digamos, descalzados, porque parten, por ejemplo, hay contratos que tienen cláusulas de ajuste que están vinculadas al precio del gas o al precio del petróleo. Y resulta de que lo que se preveía, que era que se mantenga
una estabilidad razonable, digamos, en los precios del petróleo, que normalmente tienen ciclos que están muy bien conocidos por todos los profesionales de industria, bueno, llegado a una situación absolutamente inédita como esta que estamos señalando. Esas empresas pueden seguir siendo empresas ricas, si no van a seguir siendo empresas de las primeras empresas del mundo, pero si tienen un contrato o algunos contratos que están gravemente distorsionados por esta situación sobreviniente, les permitirá invocar, en la medida en que se rigen por el derecho argentino, el artículo 1091 y la teoría de previsión. ¿Cuáles son las acciones de que dispone el legitimado? Bueno, el código no es demasiado claro en eso, inclusive habla de la resolución del contrato total o parcial, entre la rescisión del contrato, y puede hacerlo tanto por la vía extrajudicial o judicial, lo cual es redundante, y puede pedir tanto el reajuste como la extinción del contrato. Con esto resolvió la ley argentina, el Código Civil y Comercial, una vieja disputa que había acerca de si el afectado por la imprevisión podía o no pedir el reajuste de la prestación. Lo que no dice el Código Civil y Comercial es qué puede hacer el demandado. El demandado nosotros entendemos que puede ofrecer el reajuste de las prestaciones, obviamente puede pedir el regreso de la demanda, diciendo que el acontecimiento no es imprevisible, no causa la excesiva onerosidad, o puede pedir, digamos, ofrecer el reajuste de las prestaciones, incluso de manera subsidiaria a la prestación principal del rechazo de la demanda. Y el juez, bueno, podrá hacer lugar, sea a la revisión del contrato modificándolo, o declarar la extinción del contrato si no hubiere resolución. Le quiero señalar que en el ámbito del derecho comparado se conocen muchas soluciones que son parecidas a las del Código Civil y Comercial argentino, pero no necesariamente iguales. Puede haber matices, particularmente en lo que se refiere a la atribución del juez para fijar el contenido del contrato, porque hay algunas legislaciones que no habilitan a los jueces sobre la base de la idea de que el contrato debe ser siempre producto de la voluntad de las partes, y el juez no puede suplir la voluntad de una de ellas, con lo cual la solución sería la extinción del contrato. Una mención sobre el hardship, que muchas veces en las obras de doctrina aparece, digamos, como identificada con la imprevisión. En realidad, el hardship es, digamos, una versión anglosajona de la imprevisión, pero no tiene su causa o su fuente en una disposición legal, sino en la previsión convencional de las partes. Es de lo que se habla siempre de las cláusulas de hardship. De modo pues que, como señala prácticamente toda la doctrina universal, los criterios para la aplicación dependen de lo efectivamente pactado, y les quiero comentar que recientemente la Cámara de Comercio Internacional de París, que como ustedes saben seguramente siempre da a conocer reglas uniformes bueno, los famosos Incoterms, las reglas sobre los créditos documentarios, sobre las cartas de crédito stand-by, etc., ha dado a conocer dos documentos en los cuales hace recomendaciones de cláusulas uniformes tanto para el caso fortuito como para el hardship. Están disponibles en la página web de la ICC, International Chamber of Commerce, y hay una versión, inclusive está la versión en inglés original y también la versión en castellano, lo cual puede ser de utilidad justamente para la redacción de contratos, básicamente yo diría de contratos entre empresas, pero bueno, siempre es de utilidad conocerlas para ver cómo en otros ámbitos se tratan estas materias. Ahora bien, antes de entrar a la fracción del fin y a los otros remedios, debemos ver que en el Código Civil y Comercial hay una hipótesis particular de la aplicación de la idea de caso fortuito a un contrato singular, que es el contrato de locación de cosas. La hipótesis es la del artículo 1203 del Código Civil y Comercial, que, bueno, en alguna medida trata de comprender las mismas hipótesis que trataba el artículo 1522 del Código Civil de Beresarpien. De modo pues que dispone, si por caso fortuito o fuerza mayor
el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio del tiempo que no puede usar o gozar de la cosa. Y la última frase, esta es la que está destacada en el presidente de la Nación diría en la filmina, es en la imagen que ustedes tienen en su pantalla, es si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Esto ha hecho que la doctrina señale, por ejemplo, el profesor Iván Di Chiasa, distinguido profesor de Santa Fe, juez en la provincia de Santa Fe, señala que el texto, volvemos a él, en la primera parte parece referirse al derecho del locatario a usar o gozar de la cosa. Pero en la última frase parece concentrar la idea del caso fortuito en la cosa misma. De modo pues que él señala que existe alguna contradicción que hace difícil la interpretación del artículo. Y por supuesto que ha dado lugar a múltiples debates entre los abogados y los profesores sobre cómo funciona la hipótesis del artículo 1203 del Código Civil y Comercial. Porque, vean ustedes, lo que dicen los autores es, mire, el caso fortuito no debe ser un caso fortuito que afecte a la persona. Supónganse, dice, el ejemplo típico es una persona alquila un departamento que está en el tercer piso de un edificio que no tiene ascensor. Y ese señor se fractura la cadera. Y bueno, no puede usar la escalera, obviamente, por 2 meses. Ese es un caso fortuito que recae sobre la persona, no sobre la cosa, con lo cual no podría invocar el artículo 1203. La persona que alquila un departamento tiene que someterse a un tratamiento para alguna enfermedad que le obliga a estar internado 2 meses. Bueno, él tampoco puede acceder al departamento alquilado, pero ese caso fortuito no recae sobre la cosa misma y por lo tanto no le permite invocar el artículo 1203 ni pedir la cesación de pago o la extinción del contrato, la suspensión del pago o la extinción del contrato. Ahora, hay otros casos que, en cambio, es muy clara que la aplicación del artículo 1203. En las hipótesis actuales, por ejemplo, las normas dictadas por el Poder Ejecutivo, a través de los decretos de necesidad de urgencia, impiden las reuniones públicas, por ejemplo. Entonces, yo tengo alquilado un cine, un salón de fiestas, un salón de actos, etcétera, un salón de eventos, cualquiera, en esa hipótesis, obviamente no puedo utilizar la cosa porque la actividad para la cual está destinada está prohibida. No puedo acceder a la cosa misma. Con lo cual, no es solo que no puedo usar y gozar de cosas, sino que lisa y llanamente, como diría Vélez Sarsfield en la nota al artículo 1522, no puedo acceder a la cosa, no puedo ocupar la cosa. El caso del cliente que les decía hoy, que tiene 60 locales alquilados, en los cuales se ejerce el comercio minorista. Esa actividad a la cual se dedica, que es la venta de ciertos productos para el hogar, está limitada por las decisiones gubernamentales, los negocios están cerrados. No puede ejercer el comercio en esos locales. En esa hipótesis, el caso fortuito recae sobre la cosa misma y por lo tanto el deudor del precio tiene derecho a pedir la suspensión del pago o eventualmente la rescisión del contrato. Pero hay hipótesis muy ambiguas. Por ejemplo, un estudio de un contador, estudios de abogados, que, bueno, obviamente nosotros, por lo menos acá en Buenos Aires, no podemos ir a nuestra oficina. Pero seguimos usando los sistemas informáticos que están centralizados en el edificio donde funciona el estudio. Seguimos utilizando los servicios de biblioteca, trabajamos in home, justamente a través del sistema informático que está ubicado
en el edificio, al edificio siguen accediendo el personal de seguridad, el personal de limpieza, y a lo mejor algunas personas pueden estar habilitadas para realizar algún trabajo particular, etcétera, con lo cual, en definitiva, es muy probable que la gran masa de abogados del estudio no pueda concurrir al mismo, pero se sigue usando en alguna medida. Otra hipótesis es, por ejemplo, el que tiene alquilado un local con vivienda, que era, por lo menos en algunas épocas, muy común. Es decir, al frente había, qué sé yo, un café, un bar o una tienda, etcétera, que en la parte de atrás estaba la vivienda de la persona que explotaba el bar o la tienda. Bueno, es decir, que tenía un destino mixto. En esa hipótesis, ¿se puede no pedir la suspensión? ¿Recae esos fortuitos sobre la cosa misma? ¿No recae sobre la cosa misma? Supongamos los restaurantes. Está autorizado que los restaurantes sigan funcionando para hacer delivery, es decir, para entregar la comida a quien vaya a buscarla. Entonces, no pueden realizar la actividad habitual, obviamente, pero sí pueden, digamos, tener, aunque sea una mínima actividad, con lo cual hay quienes... hay quienes siguen utilizando la cosa, van, digamos, y usan naturalmente la cocina y todos los demás artilugios que están dentro del local, y con ello tienen una mínima actividad comercial. En esa hipótesis, ¿cuál es la solución? Bueno, la verdad es que lo lógico y lo que nosotros hemos recomendado a nuestros clientes siempre es que se trate de llegar a una negociación razonable con el locador, pero si no la hubiera, obviamente el locatario tiene derecho, en la mayor parte de los casos, a pedir la suspensión, aunque más sea ya no con fundamento en el artículo 1203, sino en el resto de las disposiciones que exigen en el Código Civil y Comercial. Esto es la imprevisión o inclusive frustración del fin del contrato, que está prevista en el artículo 1090. Otro caso interesante es que el artículo 1090, el artículo 1267 trata del contrato de obra. El artículo 1267 se refiere a la imposibilidad de cumplir con la obra sin culpa. Es decir, obviamente, entonces, por lo tanto, por caso fortuito. Ese artículo dice, si la ejecución de una obra o su continuación se hizo imposible por causa no imputable a ninguna de las partes, el contrato se extingue. El contratista tiene derecho a obtener una compensación equitativa por la tarea efectuada. La doctrina, inclusive Ricardo Lorenzetti, en el comentario a este artículo en el Código Civil Contado, que él dirigió, dice, bueno, que eventualmente también puede pedir la suspensión del contrato y, por lo tanto, la extensión del plazo para la entrega de la obra. Lo cual parece sumamente razonable. Ahora, una duda que existe es si este artículo 1267 se aplica a la locación de servicios, porque está dentro del capítulo de la locación de la obra y no del contrato de servicios, y el 1278 dice que resultan aplicables a los servicios las normas de la sección primera, y no esta donde se encuentra el 1267. Sin embargo, parecería también que si hay una locación de servicios que queda afectada como consecuencia de la pandemia, de las medidas gubernamentales, lo lógico será que eventualmente el obligado pueda suspender el cumplimiento de su prestación o pedir la extinción del contrato si no pudiera seguir adelante con él. La hipótesis que está en el código, que es muy interesante, que es el artículo 1090, que es la frustración de la finalidad. Este es un tema que ha dado lugar a muchísimo debate en la doctrina argentina, porque ustedes saben que ya el proyecto de 1987 propiciaba la idea de que si se frustraba el fin del contrato, las partes podían pedir la extinción del mismo, la revisión del mismo, lo cual dio lugar a una seria controversia. El Código Civil y Comercial actualmente vigente es claramente causalista, trata de la causa final tanto en los actos jurídicos como al tratar del contrato, y trae esta institución de la frustración del fin
que en realidad proviene de la jurisprudencia inglesa, básicamente, de Frustration of the Purpose of the Contract, y de también de la elaboración de la doctrina alemana a través de la obra de Lares en su famoso libro sobre las bases del contrato. El código, digamos, requiere para que se pueda invocar la frustración de la finalidad, que se trate de una finalidad común, que esté causada por una alteración de carácter extraordinario, como en cualquier otra hipótesis, sea tanto de caso fortuito como de teoría de la imprevisión, ajena a las partes, por lo tanto, y que no está comprendida en el riesgo asumido por el afectado, obviamente. Acá el dato que es crucial es que la finalidad debe ser común. Es decir, no es el motivo o el interés individual el que debe estar frustrado. Hay dos ejemplos que son creo yo, muy ilustrativos al respecto. Uno es los famosos casos de la coronación inglesa, que son los que dieron origen a esta doctrina de la frustración del propósito del contrato. Ustedes recordarán que fueron dos casos que se causaron en el desfile de la coronación del rey Eduardo VII, que se suspendió, y por lo tanto los tribunales dijeron que el señor que había alquilado un balcón sobre una de las calles de Londres para ver el desfile no estaba obligado a pagar el precio, porque la suspensión del desfile había frustrado una finalidad que obviamente era común a ambas partes, porque nadie alquila el balcón para que alguien vea pasar a los viandantes, sino que el alquiler del balcón estaba claramente identificado con la finalidad de ambas partes de que se produjera el desfile como de la coronación del rey. Pero contemporáneamente, las mismas cortes inglesas rechazaron la pretensión del señor que había alquilado un barco para pasear por el Támesis, que dijo que lo había hecho para ver la parada naval, el desfile naval, que hacía con motivo de la coronación. Y el tribunal le dijo, mire señor, este señor que alquila el barco lo alquila todos los días, él hace paseos por el Támesis todos los días, y para él era irrelevante que fuera el día de la coronación, no fuera el día de la coronación. Con lo cual la finalidad no era común, por lo tanto usted tiene que pagar el precio del alquiler del barco, aunque no lo haya utilizado. Y si seguramente los que me conocen, sobre todo mis colegas mendocinos, saben que a mí me gusta mucho el fútbol, y siempre un ejemplo muy futbolístico. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero no, seguramente no, porque todos son muy jóvenes, pero en junio de 1995, Gimnasia de Esgrima de La Plata estaba por salir campeón de la Liga Argentina. Y era el último partido, tenía que jugar de local en la ciudad de La Plata contra Independiente. Y esto es un dato de la realidad. Muchos simpatizantes de Gimnasia habían alquilado salones para hacer fiestas, festejando el primer campeonato profesional de Gimnasia de Esgrima. Pero aquí que un ignoto jugador dependiente que se llama Mazzoni les hizo un gol, San Lorenzo ganó en Rosario y fue campeón San Lorenzo, y Gimnasia quedó frustrado en su finalidad de festejar su campeonato. Y por lo tanto, las fiestas se suspendieron. Bueno, en realidad del señor que alquiló el salón de fiestas, es festejar el campeonato de Gimnasia, no era una finalidad común con los señores que alquilan salones para eventos. Es decir, que lo puede alquilar un bar mitzvah, para una comunión, para un casamiento, etcétera, etcétera. Es decir, los señores que alquilaron el salón de fiestas tuvieron que pagarlo, o debieron pagarlo, sobre todo si el dueño del salón era estudiante de La Plata. De modo pues que la verdad es que entre nosotros hay muy pocos casos de aplicación de esta hipótesis. Hay una vieja sentencia que es justamente de la Cámara Civil Comercial de La Plata, en el cual declaró que era una frustración de la finalidad del contrato en la suspensión de alquiler de un salón de fiestas porque los cónyuges, futuros cónyuges, habían decidido no casarse. A mi modo de ver, en ese caso la solución era errada, porque como en el caso de la coronación, el salón de fiesta estaba disponible para cualquier celebración que las partes quisieran hacer, y si los novios decidieron no casarse, es un problema absolutamente ajeno al propietario del salón, al cual debieron pagarle
el monto de lo convenido. Otros remedios que están en el código y que son muy interesantes y que son novedosos entre nosotros y todavía no tenemos mucha experiencia de aplicación, son la suspensión de cumplimiento y la tutela preventiva que el código trata en los artículos 1031 y 1032. El artículo 1031 se refiere a que en los contratos federales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. Esta hipótesis señala la doctrina, lo señala Daniel Crovi, lo señala también Ricardo Lorenzetti, que anticipa o señala que esto es proviene del derecho anglosajón, es el Anticipatory of Breach of Contract, permite, digamos, en las circunstancias actuales, bueno, proponer o pedir la suspensión de cumplimiento de las prestaciones cuando, por razón de la pandemia y de las medidas adoptadas por el gobierno, uno pudiera prever que la otra parte no va a cumplir. Y en 1032 se trata de la tutela preventiva, que es que, según la cual una puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufren una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en certificado de cumplir o su solvencia. Por ejemplo, esto puede suceder hoy en día en los contratos relacionados con el oil and gas como consecuencia de la extraordinaria caída del precio del petróleo en sus distintas manifestaciones. De modo pues que uno puede prever que digamos, una de las partes, el que debe aprovisionar petróleo con gas y que por lo tanto va a recibir un precio irrisorio, puede tener serias dificultades para cumplir el contrato porque, por ejemplo, el transporte del petróleo o del gas puede ser más caro que el mismo combustible y por lo tanto transformar el contrato en ruinoso. Estas son las instituciones que tienen nuestro Código Civil y Comercial y que son las herramientas con las cuales podemos valernos para resolver los conflictos que se van planteando. Sin perjuicio de lo antes de terminar, quería señalar, sobre todo para los abogados que asesoran a empresas, cuáles deben ser los cuidados que tienen que tomar hoy en día. En primer lugar, y estos son consejos que yo he tomado de las páginas web y de informes emanados de estudios internacionales de distintos países del mundo, básicamente Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y bueno, naturalmente hay que ver cada contrato en particular, pero sobre todo los contratos empresarios y los contratos internacionales que tienen largas declaraciones introductorias al contrato, definiciones que son muy habituales de cada uno de los términos que se utilizan en el contrato, suelen contener reglas sobre el caso fortuito, sobre la imprevisión, sobre la asunción o distribución de riesgos, bueno, que hay que analizar muy cuidadosamente. Y lo mismo hay que tener en consideración que muchas veces esos contratos prevén notificaciones que deben ser emitidas dentro de ciertos términos, dentro de ciertos plazos. De modo pues que la primera tarea que tenemos los abogados que hacer, y muy cuidadosamente, es revisar justamente las cláusulas del contrato que pueden imponernos esta serie de conductas. Vean ustedes, como les decía, hay que ver también si hay medios alternativos para cumplir con las obligaciones contractuales o medidas activas que se puedan tomar anticipar los posibles efectos futuros del brote, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, la suspensión del cumplimiento o la tutela anticipada. Y un dato muy importante es comprender las acciones y restricciones regulatorias locales. Porque vean ustedes que hoy estamos ante un panorama muy complejo en el cual la distribución de las competencias legislativas están como confundidas. El Congreso no está funcionando, la Corte Suprema está de vacaciones y lo único que opera es el Poder Ejecutivo, pero no solo opera el Poder Ejecutivo Nacional, operan los poderes ejecutivos de provincia y muchas veces operan los municipios. Es decir, hoy leía o ayer que el gobernador de la provincia de Buenos Aires iba a indicar a los intendentes que está prohibido cortar las rutas. A ver, ¿a quién se le puede ocurrir que los intendentes puedan cortar las rutas? Sin embargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo estaba haciendo porque los intendentes toman medidas por sí propias. Y esto naturalmente puede también
imponer restricciones a actividades productivas, empresarias, comerciales, etcétera, dentro de un determinado lugar. De modo pues que hay que estar muy atentos a todas las nuevas resoluciones en tiempo real. Por suerte hoy en día con los mecanismos de que nos provee la tecnología, podemos más o menos en 24 o 25 horas por día de lectura marcar todo lo que se publica, porque normalmente un día solo no nos alcanza, pero bueno, hay que estar muy atento a todo lo que está sucediendo en el ámbito en el cual uno desarrolla su actividad. Y tengan en cuenta una cosa, pues se van a encontrar con contratos en los cuales hay renuncia al caso fortuito o asunción de ciertas hipótesis como caso fortuito, renuncias a la imprevisión, son muy comunes en los contratos entre empresas y también en contratos internacionales, y sí, eso se rige por el derecho argentino. Tengan en cuenta que en los contratos paritarios entre sujetos con poder de negociación relativamente equivalentes, estas cláusulas han sido en general consideradas válidas. Hay opciones disidentes, hay algún autor que dice, ¿cómo voy a renunciar a la imprevisión si justamente no puedo saber qué es lo que va a ser, lo que puede suceder por imprevisto? Pero de todos modos, no son excepcionales ese tipo de cláusulas en contratos internacionales entre empresas. De modo pues que habrá que analizar en cada caso concreto cuál es la eficacia que cláusula pueda tener de acuerdo al derecho que resulte aplicable. Y otro aspecto importante es que, sobre todo en contratos empresarios internacionales, pueden haber seguros de cumplimiento o seguros de incumplimiento, en los cuales pueden exigir notificaciones a las compañías de seguros para activar los derechos del asegurado, que hay que tener muy presentes. Y con respecto a las empresas, es decir, ya a los sujetos que están obligados por los contratos que hoy en día se encuentran en crisis como consecuencia de los acontecimientos actuales, es que no basta con, digamos, bueno, cerrar el negocio e irse a su casa a ver la televisión, sino que todos los consejos son que las empresas deben tomar medidas proactivas, deben ser proactivas para tratar de garantizar la continuidad de las operaciones, de modo de cumplir con sus obligaciones contractuales si pueden, y también evaluar si las contrapartes están tomando medidas para no tener que invocar la fuerza mayor o la teoría de la imprevisión. Es decir, que las empresas deben tratar de asegurar flujos de suministros alternativos, planear cómo sus empleados pueden continuar trabajando de manera remota, cómo las funciones pueden transferirse a otras ubicaciones, mitigar el impacto de los viajes restringidos en todo el mundo y dentro de los países. En definitiva, tengan en cuenta que la tentativa de la empresa de mitigar su riesgo por adelantado va a ser muy relevante para la determinación por los tribunales de si se tomaron medidas razonables para continuar cumpliendo con las obligaciones contractuales y si el desempeño fue realmente imposible o excesivamente oneroso. Distinguidos colegas, muchas gracias por su atención y quedo a disposición de ustedes si alguien quiere hacer algunas preguntas por vía del chat. Bueno, muchas gracias, doctor. Como siempre, su exposición clarísima, muy útil. La verdad que tenemos muchas cosas para estudiar en esta época y en lo que se va a venir. Yo voy a ceder la palabra a Pablo de Rosas y a la doctora Silvana Ippoliti, por si hay alguien que quiere hacer alguna consulta al doctor. Adelante, por favor, Pablo y Silvana. Sí, bueno, queremos que las preguntas las realicen en el chat y las vamos a ir leyendo. Muchas gracias, doctor Rivera, por la conferencia. Ha sido muy claro, inclusive en las citas a jurisprudencia y en recomendaciones. La verdad que le agradecemos mucho los colegas la recomendación. Si hay alguna pregunta, lo pueden escribir en mayúscula en el chat.
Romina Gambi pregunta, me gustaría preguntar si para aplicar la teoría de la previsión en un contrato de alquiler hay que pedir primero la inconstitucionalidad del decreto 320. Y si el doctor ¿Puedes Rivera lo repetir la considera pregunta, bien. por favor, que me perdí? ¿La podés repetir, Pablo? La doctora Gambi dice, me gustaría preguntar si para aplicar la teoría de la imprevisión en un contrato de alquiler habría que pedir primero la inconstitucionalidad del decreto 320. Bueno, muy interesante la pregunta, porque eso omití decirlo. El decreto 30 genera algunos derechos que en definitiva son menos extensos que lo que prevé el Código Civil. Yo creo que de ninguna manera podría interpretarse que el decreto ha regido o limitado los derechos que reconoce el artículo 1203 o las otras divisiones del Código, de modo pues que no es necesario pedir la declaración de inconstitucionalidad de ese decreto y la parte puede ampararse lícitamente en las disposiciones del Código, que por lo demás obviamente no podrían ser modificadas el decreto. Perfecto. Después, la doctora Yanela Castiglia pregunta, doctor, si podría dar los datos del fallo del Tribunal Español que citó por el caso. ¿Cuál es el Tribunal Español? No sé si es clara la doctora Castiglia. Bueno, mientras seguimos con otra. El doctor Pablo Villanueva dice, ¿podría ampliar el Instituto de la Vela Preventiva? Bueno, a ver, con mucho gusto. El código trata, como decía, de la tutela preventiva. Vamos a buscar el precepto. En el artículo 1032. El texto dice, una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos expresan una grave amenaza, daño, porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en solvencia. Es decir, que esto viene a ser como la exceptio non impeti contractus del que estaba en el Código Civil de Bresarfield, súper conocida, por supuesto, en todo el derecho, en todos los países de derecho romano, del civil law. Es decir, que si yo sé que la otra parte, por ejemplo, enfrenta una huelga, o la otra parte, en este caso, como consecuencia de la pandemia, ha debido paralizar su producción. Entonces, estoy obligado, supongamos, a realizar anticipos de una mercadería que me debe ser entregada dentro de 30 días. Y yo sé que la producción es paralizada y no sé cuándo se va a reanudar. En ese caso podría suspender mi propio cumplimiento sin responsabilidad. Bueno, el caso de las guarderías privadas, doctor, que no pueden trabajar con aula virtual y con los niños, se podrían cobrar su cuota de eso. A ver, ese es un contrato particular. En medida en que el servicio no se está prestando, parecería que los padres, digamos, que son los que han celebrado el contrato con la guardería o con el colegio, podrían pedir la suspensión del cumplimiento de sus obligaciones. En algunos casos, esas obligaciones se están cumpliendo por vía virtual, en el caso sobre todo de los colegios, es decir, que los chicos reciben sus clases y tienen que realizar sus tareas en el hogar de modo remoto, con lo cual en ese caso hay prestación a cargo del colegio. Nosotros recibimos una consulta justamente de los padres de un colegio sobre si correspondía o no suspender el pago de la cuota. Nos pareció, el consejo que dimos fue, en la medida en que el colegio está prestando el servicio de manera remota, el pago de la cuota tiene causa, quizás eventualmente podría revisarse, digamos, el importe de la cuota, porque hay ciertas prestaciones que puede ser que el colegio no esté cumpliendo. Por ejemplo, darles el desayuno a los chicos, o la merienda, o el almuerzo, etcétera, pero el servicio fundamental, que es el servicio de instrucción, se presta. La guardería es distinto, porque en la guardería básicamente lo que la prestación a cargo del establecimiento es el cuidado personal del niño que está allí presente, y en este caso el servicio no se está prestando, con lo cual parece razonable
que, bueno, en ese caso, el pago del servicio no tendría causa. Obviamente son situaciones sumamente complejas porque lo lógico sería que las partes traten de llegar a un entendimiento que libere a los padres de pagar la totalidad del servicio sin que ello, digamos, venga, digamos, en una situación tan grave para quien presta el servicio, es decir, para la guardería, que la conduzca eventualmente a la insolvencia o a la quiebra. Lo cierto es que en los próximos meses seguramente vamos a dar muchas charlas también sobre concursos, porque lo que avisoramos por las consultas que estamos recibiendo en nuestra actividad diaria y profesional, hay muchas empresas que están al borde de la cesación de pagos, si no están ya lisa y llanamente en cesación de pago, muchas recurriendo al procedimiento preventivo de crisis por el pago de los salarios, recurriendo al aporte del Estado para el pago de los salarios, suspensión de los aportes provisionales y de otro tipo, etcétera. Pero bueno, todos, digamos, hoy hablaba con un cliente muy importante que me decía que sus ventas online son las únicas que lo están manteniendo y en realidad representan el 30% de su facturación ordinaria, con lo cual no puede de ninguna manera mantener estructura de costos. Perfecto. Bueno, antes de nada, bueno, me informan del colegio que está presente en la conferencia el doctor Julio Gómez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y miembro de la Sala Civil, así que agradecer la participación. Seguimos con las preguntas. Doctor Rivera, respecto al contrato de seguros de automotores, por disminución drástica de los riesgos por la limitación de circulación, ¿podría requerirse una reducción del costo de la póliza? No, no creo, porque a ver, en realidad, sí, la verdad es que me parece que haya una reducción sí puede haber una disminución de la siniestralidad, pero me parece muy difícil que... la verdad es que la pregunta es ingeniosa, porque en realidad probablemente la estructura de costos de la compañía de seguros cambie como consecuencia de que va a tener que meter menos siniestros. Pero no se me había ocurrido. Es muy, como decía, dice que Winston Churchill una vez le hicieron una pregunta muy compleja en la Cámara de los Comunes y dijo, muy buena pregunta, pasamos a la siguiente. Creo que podemos sacar este caso. La verdad es que da para pensar. Yo inicialmente pensé, bueno, el seguro es un contrato que funciona en esas tablas estadísticas, etcétera, y de acuerdo a ello se determinan las primas, pero la verdad es que puede haber una modificación justamente de esas series estadísticas como consecuencia de una disminución muy notoria de siniestralidad, como se ha advertido efectivamente en los últimos tiempos. Hay muchos menos accidentes de tránsito, muchos menos accidentados. Los hospitales que antes hacían infinidad de casos de personas heridas como consecuencia de accidentes de tránsito, han visto que prácticamente han desaparecido de sus salas de urgencia. Lo cual, bueno, podría ser, digamos, podría eventualmente plantearse, no podemos todos anticipar qué es lo que haría la compañía de seguros, seguramente le va a decir que no, pero bueno, me parece que es un ejemplo muy interesante para seguir analizando. Bueno, ya vuelvo con el doctor Ceballos. El doctor Parellada Sergio dice, en el contrato de turismo, el objeto involucra pasajes que quedan de imposible uso por la pandemia, no resultando la fe del viaje un elemento esencial del contrato, cae en la segunda parte del 1090, es decir, que no puede invocarse la frustración del fin del contrato. Entonces, quedó solo la alternativa de exigir el cumplimiento de lo contrario, someterse a las condiciones previstas en el contrato. O sea, no sé si la... Bueno, a ver, respecto al concepto de turismo hay toda una serie se va generando toda una doctrina alrededor de la materia. Las compañías han adoptado distintos criterios, algunas compañías han devuelto el dinero lisa y llanamente, sobre todo algunas compañías aéreas, otras te están permitiendo el cambio de fecha, lo mismo algunas compañías hoteleras que tienen los hoteles cerrados y por lo tanto lisa y llanamente no pueden prestar el servicio.
en vez de devolver el dinero, también están proponiendo cambios de fechas, están muy sujetos a... Ahora, la verdad es que por regla general los contratos de turismo aparecen claramente estados en su finalidad, tanto sean los viajes como las estadías en hoteles, resorts, etcétera, con lo cual deberían, querían claramente, me parece, más dentro del caso fortuito, porque realmente yo puedo viajar en una determinada fecha y no puedo viajar en otra, o a los viajes lisa y llanamente prohibidos, con lo cual no se puede. Ahora, si fue un viaje programado en el cual, como dice Sergio, la fecha no fuera esencial, no, eventualmente podría caber la hipótesis de que pudiera no darse una hipótesis de caso fortuito. Pero la verdad es que la mayor parte de los contratos de turismo, sea viajes o estadías, van a estar alcanzados por la noción de caso fortuito. Respecto al doctor Ceballos, pregunta si los contratos de locación inmobiliaria, ¿qué pasa si se pueden renovar en esta época contratos de locación inmobiliaria? Y si hubiera algún incumplimiento hay que esperar hasta el 30 de septiembre. Si se pueden renovar los contratos, por supuesto se pueden renovar. Nadie prohíbe contratar en esta época. Y la segunda parte de la pregunta era... Si se pueden, los desalojos van a ser solamente con los contratos nuevos van a poder ser a partir del 30 de septiembre. Y eso es interpretar N1, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que están suspendidos todos los desalojos, inclusive los de los contratos nuevos. Bueno, la doctora Ilitia, a ver, va a seguir. ¿Es viable citar la suspensión de la cuota social que se paga a un club o asociación civil sin fines de lucro, Nicolás? Pregunta. A ver, yo soy socio de San Lorenzo y de excursionistas, pero como soy vitalicio no pago. No, me parece que no, porque y la causa de la prestación es el formar parte de de ese grupo, la asociación civil o la asociación civil que no tiene finalidad de lucro, no puede ir a jugar al billar o a las cartas o al bowling. Me parece que el espacio asociativo, que es propio de las entidades sin fines de lucro como las asociaciones, impone por solidaridad seguir pagando la cuota. ¿Habría una particularidad especial para los datos de consumo, doctor? Pregunta Pamela Hernández. A ver, nosotros nos hemos referido básicamente a los contratos paritarios, porque son aquellos en los cuales se pueden, generalmente presentar conflictos de manera mucho más ostensible. En la materia de los contratos al consumidor, el consumidor tiene una protección mucho más intensa, con lo cual los consumidores naturalmente van a tener muchas más facilidades para dejar sin efecto los contratos. Lo que sucede en materia de contratos de turismo, por ejemplo. Nosotros, todos los que compramos un pasaje aéreo o compramos una día en un hotel, en un resort, o una excursión por cualquier lugar del país o fuera de él, somos consumidores que estamos contratando con un profesional y por lo tanto tenemos una protección especial y por eso probablemente vamos a tener, más habilitados con mayor liquidez, con mayor facilidad, la posibilidad de revisar el contrato, de extinguir el contrato, e inclusive obtener la repetición de lo pagado. Bien, en el supuesto de un locatario de alquiler de cochera, debido a la restricción de circulación, ¿puede invocar el artículo 1203 para eximirse del pago de un mensual? Pregunta Mauro Belloni. No, es que el contrato de locación de cochera por regla general no tiene plazo, con lo cual, es un contrato que a medida en que no se use puede no pagarse, obviamente. Simplemente se extinguirá la relación jurídica como consecuencia de la no utilización y por lo tanto no estará obligado a pagarlo. Creo que sería muy excepcional que un contrato de locación de cochera estuviese sujeto a un plazo de años, como puede estarlo el contrato de locación inmobiliaria de un inmueble,
en el cual hay plazos mínimos establecidos por la ley. Bien. Pablo Mejía, con respecto a los contratos de seguro de automotores, ¿sería aplicable la imprevisión? Hay una clara disminución de los riesgos. Eso ya en una medida ya lo dijimos, que efectivamente... Contestó, adelante. Voy a ver. El doctor Staiti pregunta, en un contrato de alquiler en el cual tenemos el decreto del Poder Ejecutivo que suspende el pago, ¿cómo podría invocar el locador para el pago, dado que la falta de cobro o suspensión de la locación puede atentar contra su subsistencia? De ya agradece la exposición, doctor. Sí, ese es un buen dato. Es cierto que hay supuestos en los cuales la percepción del alquiler por parte del locatario hace su subsistencia. Inclusive ya se han publicado algunos artículos de doctrina en abogados.com y en Dial, etcétera, que tratan particularmente esta situación. Efectivamente, en esos casos, digamos, pónganse ustedes que a lo mejor un comercio importante o una empresa importante tiene alquilado un local o una oficina, etcétera, y este sello de subsistencia de los locatarios, bueno, justamente el pedido de suspensión o de extinción del contrato puede tener matices que eventualmente los jueces deben contemplar, en mérito de la protección de la parte más débil del contrato, que no es en esta hipótesis el locatario, sino el locador. Carla Porfili pregunta, conforme lo dispuesto por el DNU 320/20 en relación al objeto de aplicación, ¿podría extender por analogía los contratos de comodato de inmueble por extinción del plazo en función de la prórroga de contratos establecida en el artículo 3 de dicha norma, ya que también extiende al contrato de leasing? Sí, tienes un contrato generoso y el comodato es un contrato gratuito, con lo cual es mucho más, difícil sostener que el comodatario pueda pretender la continuación del contrato como consecuencia de la pandemia, salvo que le permita eventualmente sus circunstancias particulares demostrar algunas de las hipótesis del artículo 1090, por ejemplo, que, la situación actual absolutamente imprevisible impide mantenerla por algún periodo. Pero obviamente va a ser mucho más difícil porque justamente el contrato es gratuito y en definitiva la relación del comodatario es siempre una relación precaria. Bien, la última pregunta entonces, teniendo en cuenta la hora, respecto al contrato de transporte escolar que no está prestando servicio debido a que las escuelas están cerradas, ¿se podría aplicar la teoría de la impresión? Sí, por supuesto, y más aún la del caso fortuito, porque la prestación no se puede cumplir, con lo cual, es un contrato que, es decir, yo no puedo exigirle al niño que va al colegio que me pague si yo no uso, no pongo el transporte a su disposición. Hay una presión que claramente no se puede cumplir. Bien, muchas gracias, doctor Rivera, muy amable. Le dejo la palabra entonces al doctor de Rosas para ya despedirlo. Bueno, Julio, muchísimas gracias. En nombre de todos los colegas, después si puedes mirar el chat, ahí va a ver todos los agradecimientos a tu disposición. La verdad que en estos tiempos de pandemia y de los abogados estar en nuestras casas. Doctor Rosas, le pido una brevísima. Ha sido cosa. El doctor Gómez quiere hacer una... Sí. Con gusto, doctor Gómez. Es una muy brevísima intervención, Pablo. ¿Se puede? Sí. La hago. Sí. Adelante. Bueno. Gracias. La verdad me ha encantado escuchar esta magnífica conferencia del doctor Julio César Rivera y me ha llevado a algunas reflexiones que tienen que ver con el contenido de las posibles demandas que comiencen a llegar en los próximos días a los poderes judiciales. El doctor Rivera ha tenido mucho cuidado en explicitar en su relato una serie de circunstancias de hecho que justificarían
la canalización de procesos en función de las distintas acciones que prevén las leyes. Esto implica, me parece, para los abogados, un cuidado y una prudencia muy especial en el relato de los hechos que van a conformar sus demandas, por cuanto el principio de congruencia luego exige que la decisión jurisdiccional tenga que ver con las peticiones, y las peticiones a su vez estar enmarcadas en el relato de hechos. Son demandas que no estamos acostumbrados en general ni los abogados a promover, ni los tribunales a resolver. Entonces me parece que ha llegado el momento de poner mucho énfasis en este tema de la calidad del relato, de las circunstancias de hecho, que luego pueden significar que una demanda sea admitida o no sea admitida por los tribunales. Toda demanda, toda sentencia tiene que tener un fundamento perfecto y lo más razonable posible de acuerdo con el Código Civil, y esto es, me parece, lo que me gustaría que reflexionara todo abogado antes de ponerse a escribir sus acciones. De nuevo, quiero agradecer al doctor Rivera esta magnífica conferencia. Muchas gracias, doctor Gómez. Sí, efectivamente, por eso los tips que nosotros damos un poco a los abogados al final de la charla, en el sentido de que tienen que revisar con mucho cuidado cada uno de los contratos, cada una de las previsiones del contrato. Hay contratos que son breves y son sencillos, pero los abogados que hacen derecho empresario, sobre todo los abogados internos de empresa o los externos, saben que hay contratos que tienen cientos de páginas y en los pliegues de esas páginas aparecen disposiciones que pueden haber sido casi pasadas por alto durante la negociación porque son cláusulas de estilo, uniforme, que están en los formularios, etcétera, y que ahora vienen a adquirir relevancia. De modo pues que hay que hacer una lectura muy atenta del contrato para ver qué se aconseja al cliente, y obviamente después si hay una demanda judicial o arbitral hay que vincular muy claramente digamos, la pretensión con los hechos y con el contenido de cada contrato en particular, porque acá no va a haber resoluciones generales, sino que muy probablemente la mayor parte de las sentencias que se vayan a dictar van a tener en consideración las circunstancias particulares de cada caso concreto, porque cada contrato en esta hipótesis es una hipótesis distinta. Gracias. Bueno, yo me había quedado una pregunta. El doctor Rivera, la previsión en el Código nuevo, en el Código Civil y Comercial, ¿es diferente que la del anterior? Porque el Código anterior daba por resuelto el contrato, ahora como que nos manda a renegociar, ¿no es cierto? Al reajuste la cosa, y además en el capítulo de los contratos de larga duración impone la obligación de renegociar. Hay un artículo de la doctora Weingarten, que creo que está publicado en el Diario, no me acuerdo, o en Abogados, donde habla de la obligación de renegociar como una obligación impuesta genéricamente en todos los contratos. Claro, porque eso creo que capaz que el doctor Gómez se refería a eso, que nosotros como abogados tenemos que ser muy prudentes en reclamar resoluciones de contratos por la imprevisión, cuando el Código nuevo tiene este mandato, ¿no? Sí. De todos modos, el tema de demandar la renegociación del contrato siempre es complicada, porque generalmente cuando uno le dice al cliente el contrato se lo va a hacer el juez, el cliente se esconde abajo del escritorio, porque dice, no, a ver, y el juez no tiene, digamos, todos los elementos que puede tener un empresario o un comerciante para decidir la ecuación económica de una determinada relación convencional. Hay algún artículo de un profesor español, recuerdo que se llama, está publicado en Jurisprudencia Argentina hace muchos años, Contratos hechos por jueces, y señala justamente esto, que normalmente, a ver, hay contratos que son relativamente sencillos, como puede ser la locación de un departamento para vivienda, pero hay contratos que son de una complejidad enorme. Yo he visto cláusulas de ajuste en contratos de provisión de gas para plantas industriales que se hace directamente desde la boca del pozo a la planta industrial en la República Argentina, que tienen cláusulas de ajuste, que tienen pisos y techos,
fundados en por ejemplo, en la evolución del precio del producto que produce la planta industrial y a la vez el precio del gas que se le es suministrado a esa planta, con lo cual es una ecuación sumamente compleja solo para la determinación del precio. De modo pues que a veces hay contratos en los cuales la decisión de los jueces puede ser relativamente sencilla y otros casos en los cuales los jueces, por regla general, no van a tener todos los elementos como para restablecer la ecuación económica. Bueno, por parte del director del Colegio de Abogados, las comisiones académicas, le agradecemos y esperamos tenerlo pronto por Mendoza pasada la pandemia. No sé si la porque eso significaría que vamos a volver a viajar. Sí, y yo creo que pronto se encontrará la vacuna y podremos viajar. Nada, Doc, estoy contestando todos los agradecimientos, es increíble lo que se quiere y lo que la gente ha disfrutado su charla de hoy. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo fuerte a la doctora Medina, sabe que está siempre entre nosotros y bueno, Mendoza, los colegas lo esperan prontamente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por haber participado y por la cantidad de preguntas que me han hecho, que me han obligado a pensar muchas cosas que no había reflexionado todavía. Seguimos. Bueno, le debemos unos vinos, Mendoza. Bueno, un abrazo fuerte y damos por finalizado. Gracias, colegas, por haber participado. Y bueno, en breve seguimos dando más charlas. Muy amables, finalizamos entonces en este momento.